Muy buenos días o buenas tardes, depende de dónde nos acompañan. Todos ustedes sean bienvenidos. Les agradecemos por estar el día de hoy aquí presentes. Tenemos hoy el agrado de compartir este webinar con Martín Carlevaro, Arantxa Mencía, Sergio Hinojosa. Muchas gracias, Martín, Arantxa, Sergio, por estar aquí hoy con nosotros también. Como de costumbre, este webinar tendrá una duración de 1 hora con un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas al final de todas las presentaciones. Como bien saben, por favor, pueden empezar a hacer sus preguntas desde ahora ingresando, haciendo clic en el icono de Q&A de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de su pantalla. Ahora, para comenzar desde ya, quiero dar la bienvenida a Martín para iniciar con su presentación. Martín, buenos días, bienvenido. Hola Francisco, gracias. Gracias por la invitación. Voy a iniciar mi video. Ahí está. Bien, bueno, vos vas a compartir mi presentación, ¿verdad? Yo un poco les quería hablar del pasado reciente en Paraguay y cuestiones de actualidad en materia de APPs. Y luego van a hablar Arantxa Mencía y Sergio Hinojosa del sector de aguas y del sector de hospitales, muy necesarios ahora con esta nueva normalidad provocada por la pandemia, y además también, sobre todo, en modalidades de APPs, dado que estos proyectos, por supuesto que si es por APP no van a ocupar espacio fiscal, y como en Paraguay y otros países de la región está aumentando mucho el déficit fiscal, es importante que algunos proyectos puedan salir bajo esta modalidad, ¿no? En Paraguay se estima que para fin de año vamos a tener un 7% de déficit fiscal versus el PBI. Entonces, yendo a los casos de éxito recientes en Paraguay, tenemos, si bien costó mucho, fueron varios años, más o menos 4 años de remar y de hacer cambios a los pliegos, etcétera, y de adendas. Finalmente en 2019 se cerraron grandes proyectos de infraestructura concesionada y de infraestructura financiada por privados, porque hay dos modalidades en Paraguay: llave en mano, que es Design Build Finance, sin operación y mantenimiento, y APPs, alianzas público-privadas, con operación y mantenimiento. Ambas leyes fueron dictadas en 2013. Y en 2019 se cerraron los primeros grandes proyectos en esta materia. Berkemeyer tuvo el honor y el privilegio de estar acompañando a los dos consorcios en estos dos proyectos, asesorándolos para el cierre financiero, y en total se levantaron entre los dos proyectos, que es Bioceánico de llave en mano y Ruta 2 y 7 de APPs, se levantaron 1.200 millones de dólares en el mercado internacional, vía emisiones de bonos, que ahora les voy a contar, que fue más que el doble de lo que, por ejemplo, emitió el Estado paraguayo vía bonos soberanos en ese año, 2019. En este tipo de proyectos, obviamente, la prueba ácida es el test de bancabilidad. O sea, la obtención del financiamiento es lo más importante, finalmente, porque recuerden que las APPs, mínimo el 80% de los fondos necesarios lo ponen los bancos, los financistas, y el 20% es capital propio. Por lo tanto, es sumamente importante que se llegue al hito importante del financiamiento. Si no, no hay obras posibles, no se puede avanzar con los proyectos. En Paraguay, el año pasado se mostró que este sistema está testeado, que funciona bien, dado que se lograron con mucho éxito estos financiamientos. No solamente se logró cerrar los financiamientos, sino que además con condiciones muy favorables a Paraguay y muy favorables a los desarrolladores de proyectos, casi que al nivel, o mejor inclusive, que algunos países de la región que son investment grade, sin que Paraguay todavía lo sea. Paraguay está a un paso todavía de serlo. Así que eso es muy interesante y una muy buena noticia que tiene Paraguay para dar en estos momentos, y ojalá que lo aproveche para los futuros proyectos que pueda sacar a la calle, ¿no? Paraguay tiene planes de sacar nuevos proyectos por la vía de APP, aprovechando estas tasas de interés tan bajas que tenemos, históricas para lo que es el Paraguay. Y yendo puntualmente a los proyectos, tenemos entonces, en mayo del año pasado, se cerró el corredor vial bioceánico, tramo Carmelo Peralta Loma Plata, un Design Build Finance, llave en mano, con la primera emisión de bono internacional de proyecto de la historia del Paraguay. Así que fue todo un hito. El bono fue estructurado por el banco UBS, quien a su vez fue el underwriter, y tuvo mucho éxito en cuanto a tasa y en cuanto a sobresuscripción. La sobresuscripción fue de 2,6 veces,
es decir, que mucha gente se quedó con las ganas de comprar esos títulos, y la tasa fue del 5,3%, es decir, 120 puntos básicos por sobre el soberano, por el bono soberano comparable, plazo de 15 años. Los fondos de esos bonistas, en realidad lo que hacen es van a comprar los flujos futuros del contrato. Esos flujos futuros están instrumentados en certificados, que en el caso de Paraguay se llama Certificado de Reconocimiento de Obligación de Pago, CROPS, que tienen garantía soberana. Entonces, esos fondos solamente, en el caso de Bioceánico, está dividido en 20 tramos, o sea que son 20 CROPS los que van a comprar esos fondos de los bonistas, ¿no? Pero lo que necesitaba también el consorcio es financiarse el capital de trabajo para avanzar dentro de esos tramos cuando todavía no estuviesen terminados. Porque una vez que se termina el tramo, es todo más fácil porque ya es un título ese CROP que es incondicional e irrevocable de pago de parte del Estado paraguayo, autónomo el contrato, con lo cual es prácticamente un bono soberano. Y eso es fácil de venderlo, sobre todo cuando hay mucho apetito por riesgo paraguayo. En cambio, antes de eso hay que resolver la cuestión del capital de trabajo. Y lo que se hizo en este proyecto es una estructura de, con bancos locales, conseguir una línea de financiamiento revolvente, una línea de crédito revolvente, que se va renovando para cada hito. Es decir, que cuando se termina cada hito, cada milestone, bajan los fondos de los financistas de largo plazo para comprar ese crop, y lo primero que se hace con esos fondos es repagarle a los bancos locales la creencia para renovarla para el próximo tramo. Y si hay un remanente, se reinvierte en el próximo tramo de manera de que haya un menor uso de los fondos del crédito revolvente, ¿sí? Y así sucesivamente se va revolviendo la estructura. Como verán, el perfil es muy distinto en lo que es los financistas locales versus los financistas extranjeros, porque los extranjeros solamente asumen el riesgo de pago de Paraguay, no asumen riesgo de performance o de construcción. En cambio, los financistas de corto plazo al revés, asumen el riesgo de construcción y el de performance o el de terminación anticipada dentro de ese tramo, sin que tengan todavía el compromiso de pago incondicional y irrevocable de parte de Paraguay. Entonces los financistas de corto plazo van a mirar con lupa quiénes son los sponsors y los constructores que están avanzando y acometiendo esa infraestructura. El proyecto ya se cerró hace más de un año, va muy bien, la estructura funciona, es robusta, ya se han terminado varios tramos, inclusive se han emitido varios CROPS y se han vendido a los financistas de largo plazo, a esta estructura de emisión de bonos bajo regla 144 ARGS en Nueva York. Y fueron además un bono de una emisión de 732 millones de dólares, así que fue una emisión muy importante, además para ser la primera del Paraguay. La segunda fue 5 meses más tarde, que también es todo un hito para Paraguay porque fue la primera APP, Ruta 2 y 7. 30 años de concesión, 600 millones de dólares de inversión. Es un financiamiento híbrido que tiene un componente muy parecido a lo que acabamos de ver, de Bioceánico. Ojo que acá es un proyecto con operación de mantenimiento, es una gran diferencia. Pero la estructura del financiamiento del CAPEX, que es la inversión inicial, fue muy parecida a Bioceánico. Es decir, que también estaba dividido en tramos, menos tramos, acá eran 9 tramos. Y entonces se hizo una emisión de bonos, se hizo una securitización a través de la emisión de un bono internacional de proyecto estructurado por Goldman Sachs y Banco Itaú. Y además, ¿por qué digo híbrido? Porque además hubo un préstamo bancario de 200 millones de dólares de parte del BID. Entonces, 450 millones de bonos más 200 del BID, de banco, eso ya es un project finance más tradicional, entonces por eso es un híbrido. ¿Qué pasó con el capital de trabajo? Porque el sistema financiero local no es muy profundo en Paraguay, y estaba bastante tomada la línea con la capacidad prestable con el anterior proyecto, 5 meses antes. Además acá la exposición al capital de trabajo era mucho mayor, porque eran menos tramos, el proyecto era inclusive un poco más grande. Entonces lo que se hizo, había un gran cuello de botella, no se conseguía financiamiento local vía bancos como se hizo en Bioceánico. El IDB vino con una gran idea que destrabó bastante el tema, que fue emitir por primera vez en su historia también, el IDB emitió una carta de crédito de 200 millones de dólares que de alguna manera garantizó a los fondos que venían de los bonistas que podían bajar al proyecto antes de tener terminado el tramo, es decir, antes de tener devengado el pago incondicional y irrevocable de parte del Estado paraguayo. ¿Asume el riesgo de construcción? No. En realidad, básicamente no, asume el riesgo IDB que es AAA, esa carta de crédito es AAA. O sea, si sucede algún evento que tenga que gatillarse la terminación anticipada del financiamiento, en realidad lo que hacen es gatillar la carta de crédito del IDB. Por lo tanto, en realidad los financistas de los bonistas no están asumiendo riesgo de construcción, ni de performance, solo riesgo de pago de Paraguay o de IDB, en caso de que haya un evento de default. Y lo interesante es que además se baja sustancialmente el costo del negative carry, ¿no? Porque desde que se emiten los bonos ya están devengando intereses.
Si no tenemos esta estructura, donde pueden haber avances antes de la terminación del tramo, esos intereses se devengan, pero no se usan los fondos, hasta tanto se termina el tramo. En cambio, con esto ya podemos estar usando los fondos y bajando sustancialmente el negative carry. Así que eso fue una estructura muy novedosa y que la IDB espera replicarla en otros países también de la región, o en otros proyectos inclusive de Paraguay. Destrabó bastante, no es para cualquier proyecto, ¿no? Pensábamos que la colocación de este bono de Ruta 27 iba a ser menos exitosa que en el corredor bioceánico, porque ya habían sido 5 meses de diferencia, ya había muchos papeles de proyectos de Paraguay en el mercado internacional, no sabíamos que iba a ser tan exitoso, y sin embargo fue igual o más exitosa que la anterior. Hubo mayor sobresuscripción, hubo una tasa menor, un poco sensiblemente menor, perdón, no muy significativamente menor, pero menor. Creo que acá eran 100 puntos básicos por sobre el soberano comparable, también a 15 años, así que fue muy exitosa. Y además demostró que Paraguay está dentro de ese club de países, ese club selecto de países que atraen inversiones de largo plazo en estas materias, ¿no? Tanto proveedores de equity como proveedores de deuda. Así que eso fue una muy buena noticia y ojalá, como les decía antes, se pueda aprovechar. El contrato había sido firmado en 2017, hubo un montón de vicisitudes en el medio, hasta que finalmente hubo una adenda de bancabilidad, porque los financistas pedían algunos cambios, el tema de terminación anticipada, también hubo que reacomodar todo el programa de entrega de terrenos, hubo muchas demoras con estas cuestiones, pero finalmente se pudo resolver y se cerró el financiamiento, y también es otro proyecto que está funcionando bien, y que aún a pesar de la pandemia, los proyectos se están cumpliendo en tiempo y forma, y van bien con el cronograma. Ahora, ¿qué lecciones aprendidas tenemos de estos proyectos? El tema terrenos, las expropiaciones. Es fundamental que el gobierno resuelva esta cuestión antes de sacar los proyectos a la calle. Porque la verdad que fue el talón de Aquiles de Paraguay. Se demoró Ruta 27 más de un año con esta cuestión de se comenzaron las obras mucho más tarde de lo que deberían haber comenzado, porque no estaban expropiados. Es un riesgo retenido por el Estado, porque no se resolvió, y si no se resuelve en los próximos proyectos antes de sacarlos, antes de lanzarlos, los oferentes van a contingenciarlo eso en la oferta. Aunque no sea un riesgo transferido al privado, igual hay demoras y eso se tiene que contingenciar. Precalificación previa. Nosotros tuvimos también una mala experiencia en estos últimos años, que fue el aeropuerto de Asunción, que se canceló por un tecnicismo que yo no estaba de acuerdo personalmente, que decían que tenía que haber una precalificación previa antes de la licitación pública. La ley establecía claramente, y establece claramente, que no es mandatorio, sino que es optativo de la administración contratante hacer precalificación previa. No se hizo, en Ruta 27 sí se había hecho, pero en el aeropuerto no, y el Contralor de la República decidió que por ese tecnicismo, porque dijo que era un proyecto complejo, que era muy subjetivo, pero entonces había que hacer precalificación previa. La verdad que es preferible que en los próximos proyectos ya hagan la precalificación y que no haya ningún tipo de cuestionamiento. Escuchar a todos los stakeholders es otra lección aprendida, por supuesto, escuchar a los financistas, para que no hayan después adendas de bancabilidad, donde piden un montón de cuestiones, como pasó en Ruta 27, que ya se contemplen sus necesidades desde el vamos, desde el principio. Acuérdense que no hay APP sin financiamiento. A los potenciales oferentes también, escucharlos, por supuesto, son sumamente importantes, ya sea un diálogo competitivo formal establecido por ley o informal, escuchar cuáles son sus pains, cuáles son sus dolores, porque ellos son los que van a invertir grandes sumas de dinero a largo plazo, ¿no? Con largo plazo de recupero. Buscar una eficiente distribución de riesgos para que todos estén contentos, a todos los stakeholders. Las comunidades también, por donde pasan las rutas, es fundamental que se contemplen sus necesidades. Ahora estamos, por ejemplo, sufriendo en algunos proyectos donde los intendentes nos dicen, no, pero yo prefería que la ruta tenga un bypass y no pase por el medio de la ciudad, por el ruido, por la contaminación, lo que sea. Bueno, qué lástima que no se habló antes con el gobierno, con la administración contratante. O al revés, hay intendencias que decían, no, yo prefería que no haya un bypass, que pase por el medio de la ciudad, porque eso beneficia al comercio y las pymes, para que puedan vender sus productos, sus servicios a la gente que transita en la ruta. Bueno, esas cuestiones hay que hablarlas antes, y los usuarios y demás, hay que hablarlo antes, y a veces no hay que apurar los proyectos, que creo que Paraguay está aprendiendo una lección, porque por eso se está tomando bastante tiempo en sacar algunas rutas que ahora les voy a comentar, si es que me da el tiempo. Es importante también la tramificación de los proyectos, porque les decía que el sistema financiero paraguayo es poco profundo, entonces cuanto más tramos haya y más pequeños, más fácil será resolver el tema del capital de trabajo que les contábamos antes, que es el gran cuello de botella en esta cuestión.
Así que hay que buscar ese tipo de modelo como el de Bioceánico con 20 tramos, ¿no? La Ruta 17 fue un poco más desafiante porque eran menos tramos y más grandes, y por eso también tuvo que salir el BID a salvarnos, pero no siempre va a estar disponible esta solución del IDB Invest con una carta de crédito. O sea, ese es un caso excepcional. Y bueno, después temas de reparto de riesgos y que el proyecto quede off balance de las cuentas públicas y demás cuestiones que seguramente Sergio Hinojosa les va a comentar. Se vienen cambios en la reglamentación de APPs, no en la ley, pero sí en los decretos reglamentarios de la ley de APP, están en la órbita de Hacienda, mucho tiene que ver con estas cuestiones que acabamos de tocar, pero también sobre todo van a apuntar a simplificar el proceso de estructuración de los proyectos. Va a ser mucho más simple, no tantas manos, no tanta gente opinando, no tantos actos interjurisdiccionales entre 3 o 4 organismos públicos que están involucrados en los proyectos, y también van a sacar algunos pliegos estándar de APPs que va a ser interesante también para los inversores. Finalmente, quiero hablar un poquito del pipeline, que me quedan pocos minutos. Arantxa les va a hablar del tema de aguas, que es algo que se viene fuerte. Estuve hablando con el gobierno y quieren poner mucho el foco en estas cuestiones de tratamiento de aguas, que es muy necesario, y sobre todo en APPs, en estas cuestiones, que es lo novedoso. Pero me dijeron, mira, sí, la verdad que es algo nuevo para nosotros, no hay mucho músculo dentro del sector público para tratamiento de aguas vía APP, sí para obra pública, por supuesto. Entonces, muy posiblemente sea interesante para que las empresas que se dedican a estas cuestiones puedan presentar sus iniciativas privadas. Y ahora les voy a contar un poco de qué se trata este régimen. Pero en términos de transporte tenemos la Ruta 1, la duplicación de la Ruta 1, que son 300 millones de dólares, un proyecto de 140 kilómetros. La Ruta 6, Encarnación hasta Cruce de Pirapozo, 65 kilómetros, 120 millones de dólares. El tren de cercanía famoso, que ya se está dando vueltas hace 4 o 5 años, ahora va a ser de Luque a Asunción, más corto, 15 kilómetros, 350 millones de dólares, un proyecto interesante, que también estamos cerca de que se empiece a licitar, y ahora por APP, ya no por FEPASA, ya no una subconcesión de FEPASA, sino por la vía de la APP, a ser licitada por FEPASA y por el Ministerio de Obras Públicas. Estos 3 proyectos son iniciativas públicas, no privadas, del gobierno, que lo está desarrollando con sus asesores y algunos con financiamiento de multilaterales, y van a tener un esquema de pago muy parecido al que vimos en Ruta 267. Esto es, Ruta 267 tenía un pago menor, si se quiere, o menos significativo de usuarios, de peajes, y un pago muy, muy significativo de CAPEX inicial, vía pagos diferidos de la inversión a 15 años después de terminar la obra, en dólares. Estos pagos que les decía que a medida que se están terminando los tramos se vuelven incondicionales y irrevocables de pago, autónomos del contrato y autónomos de lo que sucede en la operación y mantenimiento. Esos son los PDIs, y después PPDs, que son los pagos por disponibilidad, más atados a la performance luego de la operación y mantenimiento, ¿no? De la infraestructura, la disponibilidad de la infraestructura. Esos sí que están sujetos a deducciones, a multas, no necesariamente pueden ser completamente en dólares, o sea, pero más o menos ese componente es lo que se está hablando en el gobierno para estos proyectos de Ruta 1 y 6 y el tren. En la 1 y 6 ya tienen los estudios muy avanzados, casi tan avanzados como tenía Ruta 17 cuando salió a la calle, pero quieren esperar por el tema de las expropiaciones, lo cual celebro, está muy bien que lo hagan así, para que no tengamos los mismos problemas que tuvimos con Ruta 17, ojalá que esa cuestión se pueda llegar a resolver antes. El tren también está avanzado, ya tiene algunos estudios de prefactibilidad, inclusive están publicados en la web, así que se está avanzando bien. Yo creo que para el primer trimestre del 2021 vamos a tener novedades interesantes en estas materias. También hay 2 iniciativas privadas, no me quiero extender mucho, una de Dragado del Río Paraguay, presentada por una firma belga, 120 millones de dólares. Hay un proyecto también de un ferry de pasajeros, de transporte de pasajeros a través del río Paraguay, que trae personas que vienen a trabajar a Asunción todos los días, 40 millones de dólares, una firma chilena. Y bueno, hablando de las iniciativas privadas, como estas dos que acabo de decir, es un modelo bastante parecido al de Chile, en el sentido de que el iniciador privado, bueno, primero se le reembolsan los costos de los estudios previos de prefactibilidad y factibilidad a través de el quien gane el proyecto, el adjudicatario del proyecto, y tiene un bono, un premio a la oferta, es decir, que ese bono va entre el 3 y el 10% respecto a la valoración de la oferta de los demás competidores, ¿no? Este premio, a mayor inversión, mayor es el premio, hay 3 escalas, a diferencia de Chile, que es al revés, es inversamente proporcional al monto de la inversión. Y finalmente el último proyecto que quería comentar es la llave en mano, una llave en mano de ANDE, una nueva ley que se dictó el año pasado, una línea de transmisión, también con componentes de distribución, subestaciones, etc. Son varios proyectitos que en total suman 300 millones de dólares, y se van a sacar a licitación en 1, 2 o 3 tramos, todavía están analizándolo,
con certificados de pago con garantía soberana, y la novedad de esta ley lo que tiene es que además se podría prorrogar jurisdicción, se podría aplicar ley extranjera, Nueva York o Londres, y cortes de esos lugares. Así que esa va a estar interesante. Bueno, eso era un poco lo que les quería comentar, y les paso un poco a Arantxa para que siga con su exposición. Excelente, muchas gracias, Martín. Muy breve, muy concisa y buena presentación, gracias. Continuamos entonces ahora, gracias, Arantxa. Continuamos entonces con tu presentación. Adelante. Perfecto. Buenas tardes, buenos días a todos. Un saludo y muchas gracias a los organizadores por invitarnos a formar parte de este webinar. Yo quería comentarles un poco las posibilidades de desarrollar APPs en el desarrollo de infraestructuras de agua, que es lo que nosotros, Almar Water, hacemos. Almar Water, nosotros somos un inversor y un desarrollador de proyectos de infraestructuras de agua. Para nosotros la posibilidad de desarrollar APP es nuestro negocio, y vemos muchas oportunidades en Latinoamérica y en Paraguay. Estamos esperando que se pueda desarrollar el mercado para poder llevarlas a cabo. A ver si puedo con la presentación. Antes, sí. A ver si soy capaz. Perfecto. Básicamente el sector del agua, como cualquier otro sector de infraestructuras, lo que está habiendo en los últimos años es que la población, debido tanto a un aumento de la misma como a un deseo de una mejora de la calidad de vida, está requiriendo a las entidades públicas, a los estados, mayores infraestructuras, mayor acceso al agua potable y al saneamiento. Por otro lado, los gobiernos se encuentran con restricciones presupuestarias, con una crisis energética muy fuerte que veníamos arrastrando los últimos años, y a día de hoy, sin duda, con un incremento en las políticas sociales más marcado aún por la situación del COVID que estamos sufriendo todos los países del mundo. En este caso, se ofrece como una solución la posibilidad de que los privados entren a formar parte del desarrollo de estas infraestructuras. Los privados con dos patas, la pata del capital, del sector financiero, donde se ve un exceso de liquidez y que al final lo que buscan los dueños de ese capital son proyectos e inversiones seguras. Lo que faltan son los proyectos, la liquidez existe. Y desde la parte de los desarrolladores privados, de empresas como Almar, en los últimos años se viene recabando un gran conocimiento técnico, un desarrollo muy fuerte de la innovación y la eficiencia, que permite que este privado gestione mucho mejor esos riesgos normalmente técnicos y de desarrollo de proyectos que los gobiernos no tienen la capacidad de hacerlo. Tanto el sector financiero como las entidades privadas buscan rendimiento a largo plazo, lo que hace que estos proyectos puedan ser viables y económicamente atractivos. ¿Cuáles son los aspectos claves para el éxito de una APP? Específicamente en el sector del agua, pero creo que aplican a todos los sectores. Es básico tener el apoyo completo del gobierno. Tiene que haber una voluntad política, una estabilidad y un marco adecuado. Es imposible que un desarrollador privado pueda llevar a cabo un proyecto de APP sin la pata pública, sin que el gobierno esté involucrado y motivado para el desarrollo del proyecto. Obviamente la financiación, la bancabilidad de los proyectos, como antes decía Martín. Para esto se necesitan las garantías, ya sean directamente del gobierno o que el gobierno apoye para que otras multilaterales, otras entidades den estas garantías. Una vez más, el marco legal. Es muy importante que los gobiernos desarrollen ese marco legal para dar esa seguridad jurídica y se permita una política de repatriación de dividendos cuando los inversores, como suele ser el caso, no son nacionales, sino son internacionales. La participación del sector privado es necesaria cuando se cuenta con su experiencia, cuando este privado está comprometido con el proyecto y asume los riesgos que debe asumir del proyecto. Esto no se trata de invertir y salir corriendo, sino que hay que compartir tanto la construcción como la operación y la gestión de esta infraestructura. La participación de esta empresa privada que va a poner sus recursos propios da seguridad a la financiación del capital y da una viabilidad técnica y financiera al modelo APP, que es muy importante. También el sector privado tiene que tener en cuenta que estos contratos tienen que tener cierta flexibilidad para adecuarse a las demandas que pueden ser cambiantes en estos 20 años.
Por eso tiene que haber una posibilidad de reestructuración de estos proyectos durante la fase de explotación, ya sea vía ampliaciones, vía renegociación de tarifas. Y obviamente para que estos proyectos se puedan llevar a cabo se necesitan unas tarifas competitivas, una tarifa que el gobierno o el sector público se pueda permitir, que sea razonable, que no sea abusiva, porque entonces a lo mejor parece un éxito, pero será un éxito a muy corto plazo. Y la base para que las APP sean satisfactorias es que cada parte desempeñe el papel que saben hacer. La parte que está especializada y los riesgos que cada parte sabe asumir. Por eso el sector público tiene que encargarse de que la legislación, los permisos, todo ello esté establecido y haya un marco jurídico, y la parte privada tiene que saber gestionar los riesgos técnicos de desarrollo y financieros. En Latinoamérica hay gran experiencia en APPs en todas las infraestructuras, y eso ha sido uno de los mercados líderes en el desarrollo de este tipo de proyectos. Se empezó en México, en Colombia, Argentina, Chile y años más tarde en Brasil, Perú, Costa Rica. Aunque al principio la financiación dependía sobre todo de la banca comercial o privada, en los últimos años el sector privado le está prestando cada vez más atención, porque cada vez se están estructurando mejor estas APPs y dan mucha confianza y seguridad a las entidades privadas para financiar. Ahí tienen algunos gráficos en los que no me voy a detener, luego les proporcionaremos, creo, a través del moderador las presentaciones y pueden verlo, pero pueden ver más o menos cómo se distribuye en los países la inversión pública y la inversión privada. Pueden ver que en los últimos años la inversión privada cada vez es más relevante. Y también pueden ver cómo normalmente esta inversión, más del 50% ha sido dada por las bancas comerciales, y las empresas privadas, en esa gráfica tiene todavía un rol minoritario, pero cada vez empiezan a tomar un papel más relevante. En el caso de Chile es probablemente el país latinoamericano que lo tiene más desarrollado, y en los últimos años hemos visto que incluso ya no solamente el sector público, sino que la industria minera como cliente de estos proyectos APP se van decantando por un modelo BOT, porque aplica igual que con el sector público, ¿no? Es una distribución de riesgos. La empresa minera sabe de explotación minera, pero no tiene por qué conocer los riesgos asociados a la energía o a la transferencia de agua. Nosotros específicamente, Almar Water, tenemos una base muy importante en Chile y estamos dando distintas soluciones a la empresa minera. Bueno, ahí tienen las referencias para cuando las revisen. En el caso de Perú se ha estructurado la inversión privada a través de Proinversión. Yo creo que ha funcionado muy satisfactoriamente, pese a algunos problemas, siempre hay burocráticos, de tiempo. Estos proyectos no son proyectos rápidos, son proyectos complejos que tienen que estar muy bien estructurados, pero se han invertido creo que más de 11.000 millones de dólares en todos los aspectos. En el aspecto de agua se han construido al menos 2 grandes plantas residuales de agua de tratamiento para Lima, y está en construcción otra planta desaladora y otra planta de saneamiento para el sur de Lima, y hay muchos otros proyectos en cartera. Han creado un esquema de fideicomisos que la banca, incluso la banca local, se ha creído y ha invertido, y los inversores privados han considerado que este esquema es seguro, por lo que es un modelo de éxito y un modelo que se puede replicar. Como contaba Martín, aquí se pueden plantear iniciativas privadas, y la empresa que ha desarrollado y ha tenido unos gastos asociados a la misma lo recuperará, ya sea en la ejecución del proyecto o si hay una licitación y otro postor es adjudicatario a través de la nueva empresa adjudicataria. En el caso de México, yo creo que es donde más ejemplos de proyectos APP en el sector de agua hay en toda Latinoamérica. Hay más de 40 plantas de tratamiento de aguas residuales, acueductos, plantas de agua potable y desaladora. Aquí se creó un esquema en el que Banobras, el banco público, aportaba hasta normalmente el 49% del capital requerido para estos proyectos, y el sector financiero y el inversor privado aportaba el 51% restante. Y se organizaban a través de la CONAGUA, que es la comisión central del gobierno central que regulaba estos proyectos.
Ha sido un esquema muy satisfactorio y, sobre todo, debido a ese financiamiento de Banobras, que era una subvención prácticamente, las tarifas han sido muy competitivas y han permitido a los estados ser capaces de pagar y que no haya habido un solo default por pagos ni en las plantas residuales ni en las conducciones de agua potable. En el caso de Paraguay, y esto, bueno, Martín lo ha comentado antes que yo, el primer marco jurídico relativo, ya existe una ley, la 5102, que habla de esta promoción de la inversión en infraestructura pública. Según esta normativa, se permite a los privados que identifiquen proyectos y que los propongan al Estado para que desarrollen. Se han propuesto algunos proyectos, pero todavía no ha habido ninguno que sea aceptado en el sector del agua. Y aquí, como comentábamos antes, es muy importante que las entidades privadas trabajen junto al gobierno para saber cuáles son las necesidades reales para que el inversor privado pueda centrarse en esos proyectos. Ahora mismo tenemos identificados 4 proyectos que son susceptibles de ser licitados bajo modalidad de APP. Hay que esperar si serán APPs promovidas por el sector público o si se espera que las empresas privadas presenten una iniciativa. La aductora norte, que es diseño, construcción y operador de una planta de tratamiento de agua potable, pero que también incluirá el sistema de saneamiento, alcantarillado, saneamiento y petar para Capiatá, y esto está dentro del marco del saneamiento integral del lago Ypacaray. Hay que definir todavía el importe porque hay que ver qué alcance final puede tener este proyecto. Se hablan de plantas de tratamientos integrales para 6 municipios, proyecto dividido en 3 etapas, y el saneamiento integral del lago Ypacaray. Estos proyectos son muy ambiciosos y quizás eso le añada complejidad. Incluyen muchas plantas, saneamiento, agua potable. Nuestra recomendación como inversor privado, además para los primeros proyectos, suele ser simplificar, incluso hacer paquetes y poder estructurar los proyectos de una forma más sencilla para que la complejidad no se lleve por delante los proyectos. Sobre todo desde el punto de vista del privado, poder plantear iniciativas, cuanto más sencilla sea ese alcance, cuanto más infraestructura en alta conlleve y no tanto redes, que probablemente es más factible hacerlo por obra pública, pueden ser más exitosos. Para acabar, solamente remarcarles que en estos tiempos de pandemia que estamos sufriendo, la COVID-19 que nos está afectando a todos, estamos viendo, por un lado, que los proyectos que estaban en fase ya sea de desarrollo o de ejecución están sufriendo, porque bueno, pues, no tenemos posibilidad de viajar, los productos llegan más tarde, muchas veces tampoco el mismo gobierno tiene posibilidad de inspeccionar las obras para asegurar que se está avanzando. Entonces, en estos momentos estamos viendo lo importante que es tener un marco contractual adecuado para poder cubrir esa circunstancia de fuerza mayor de pandemia que estamos sufriendo. Al mismo tiempo, los gobiernos han tenido que cambiar drásticamente su presupuesto y centrar una gran parte del mismo en poder asumir las consecuencias de esta pandemia. Vemos que hay ciertos países como Japón, que está gastando más de un 20% de su PIB, pero Perú está cerca de gastar un 10% de su PIB para hacer frente a las consecuencias de la COVID. E implica que toda esta inversión no planificada va a resultar en una falta de dinero disponible para otros proyectos, para otras infraestructuras. Es aquí donde el dinero privado, estas asociaciones públicos-privadas o BOTs o el esquema como el que se quiera involucrar al sector privado, puede ser una solución, ya que el presupuesto del gobierno tiene que centrarse en las urgencias, en las prioridades, que en estos momentos son sanitarias y sociales, y el sector privado puede suplir esas inversiones en infraestructura que sigan siendo necesarias. Y sobre todo en agua, porque si estamos viendo una recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de todos los gobiernos es hay que mantener una higiene, hay que tener un acceso al agua potable, hay que lavarse las manos habitualmente. Con todo esto es básico garantizar un buen suministro de agua potable y saneamiento. Hay muchas ciudades que a día de hoy están identificando rastros del COVID, del virus, en el saneamiento, en las aguas tratadas. Y
con eso pueden estar avisando a las entidades públicas dónde hay un brote. Por lo tanto, no podemos permitir que la pandemia afecte a la construcción de infraestructuras de agua y saneamiento. Es más vital que nunca. Por lo tanto, los gobiernos deberían considerar al sector privado para que les apoye en estos momentos para dar un servicio completo de suministro de agua potable tan necesaria y también de saneamiento. Y creo que esto es todo por mi parte. Muchas gracias, Arantxa, todo bastante claro. Entonces, bueno, quiero dar ahora la bienvenida a Sergio, quien será a cargo de la última parte de este webinar, y luego a continuación de la presentación de Sergio tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Bienvenido, Sergio, adelante. Sergio, perdona, ¿puedes por favor verificar tu micrófono? Sí, Francisco, buenos días a todos. Entiendo que se está viendo en pantalla la primera parte de la presentación. Y muchas gracias también a los organizadores de este evento por invitar a ICONS ATN a compartir su experiencia, particularmente en el tema hospitales, que tal como decía Arantxa, el tema de agua, el tema salud, ¿no es cierto?, y el tema de hospitales es fundamental en este momento de COVID-19. Yo voy a contarles sobre la experiencia que hay en hospitales en América Latina, así como también se están realizando una serie de actividades, ¿no es cierto?, asociadas al tratamiento, a la prevención de la enfermedad que estamos viviendo todos, con antivirales, con creación de vacunas, investigación y desarrollo. También la forma como enfrentar, ¿no es cierto?, las necesidades de infraestructura en hospitales importantes, ¿no es cierto?, y las asociaciones públicas privadas juegan un rol central en esta nueva etapa de inversiones públicas necesarias para satisfacer las demandas de los ciudadanos en términos de sus enfermedades. Este es un hospital en el Bajío, en Guanajuato. Ustedes ven que es un hospital bastante pragmático en términos de arquitectura, que fue construido y está siendo actualmente operado hace ya 12 años en México. En esa misma época se desarrolló en la ciudad de Mérida, que es el estado de Yucatán, un hospital también en el 2008. Este hospital, al estilo mexicano, digamos, tiene una estructura y una arquitectura completamente distinta a la primera. Es un hospital muy importante en esa ciudad. Y la pregunta que uno se hace, bueno, ¿cuál fue desarrollado por APP y cuál fue desarrollado a través de obra pública tradicional? Lo hago pensar un poco a ustedes para que puedan básicamente discernir entre cuál creerían ustedes que fue desarrollado por APP y cuál fue desarrollado por Yucatán. La Secretaría de Salud en su momento decidió implementar un programa de asociaciones públicas privadas en hospitales y también desarrollar su esquema de provisión de infraestructura hospitalaria a través de los mecanismos tradicionales de inversión como venía haciendo México por año, en lo que son hospitales de alta especialidad. Y un grupo los llevó a APP y otro grupo los llevó a obra pública tradicional. Y aquí están los dos ejemplos, los primeros dos hospitales, que uno se fue por APP y otro por obra pública tradicional. Entonces la pregunta es ¿cuál es cuál? Yo solamente les muestro las características de cada uno. Ambos hospitales fueron construidos con una extensión territorial más o menos parecida, 10 hectáreas y 7,9 hectáreas el Hospital del Bajío en Guanajuato. La superficie construida ya del Hospital de Mérida fue 47.000 metros cuadrados, mientras que el Hospital del Bajío fue 24.000. El número de especialidades
aproximadamente las mismas, las camas sensables también relativamente iguales. Sin embargo, cuando uno ve la población a atender, el primero atendía a 2 millones de personas y el segundo atendía a 5 millones. Sin embargo, tenían las mismas especialidades y también, fíjense ustedes que la superficie construida en el Mérida eran 47.000 para 2 millones y el Hospital del Bajío tenía 24.000 para 5 millones. Ahí hay una primera gran diferencia. La inversión en obra física y equipamiento, 623 millones de pesos mexicanos y 854 millones de pesos mexicanos. Hubo una solicitud de ampliación por 500 millones de pesos. La fecha esperada de conclusión de la obra era el primer trimestre del 2016. Sin embargo, terminó en julio del 2018. Y en el caso de el Bajío, estaba para el 2016 en noviembre y terminó en marzo del 2017. Uno se puso en operación en el 2017 y el otro en el 2018. Aquí ustedes están viendo, ¿no es cierto?, los dos hospitales, y voy a contestar la pregunta inmediatamente, antes indicando que el hospital de Mérida tuvo un sobrecosto 70% y tuvo un sobreplazo de 27 meses respecto a lo que estaba planificado. En cambio, el hospital de El Bajío no tuvo sobrecosto y tuvo un pequeño sobreplazo de 4 meses. Nuevamente les coloco la pregunta adelante. ¿Cuál creen ustedes que es el hospital APP y cuál es el hospital que fue desarrollado por ULA pública tradicional? La respuesta es básicamente esa. Y se dan cuenta ustedes que una de las características importantes que tienen los proyectos de obra pública tradicional son precisamente riesgos, ¿ya? Riesgos que asume el gobierno, ¿no es cierto?, tanto en sobrecostos como en sobreplazo, que son mucho más mitigados, mucho mejor mitigados en el caso de las asociaciones pública-privadas. Cuando uno después analiza la calidad del servicio entre ambos hospitales, también se da cuenta que el hospital de Guanajuato, por la percepción de los usuarios en general, ¿no es cierto?, que el hospital de APP, la calidad del servicio fue mucho mejor que lo que ha habido hasta ahora en el hospital de Yucatán. En un caso es una obra de arquitectura mexicana, típico de obra pública tradicional, y en el otro caso es yo siempre digo, una inversión pragmática, típico del sector privado. Entonces ahí ven ustedes una diferencia importante. ¿Qué es lo que ha pasado en hospitales a partir de esta experiencia, que fue la primera en América Latina? Se tomó como referencia el modelo del Reino Unido, donde alrededor, en general, hay 350 iniciativas que se han desarrollado a través de APP, 96.000 millones de dólares al día de hoy, y casi un 50% de la experiencia de hospitales a nivel internacional se concentra en el Reino Unido, Canadá y Australia. Aquí pueden ver ustedes los países. El Reino Unido tiene 131 proyectos de APP en hospitales, y básicamente una experiencia importante, reciente y que muy comentada en Turquía, donde hay una serie de hospitales, ¿no es cierto?, desarrollados a través de APP en los últimos 10 años, que han sido con una inversión muy importante. Estos son los países, digámoslo así, más internacionales, distintos a América Latina. Y en América Latina, tal como les indicaba, el primer proyecto fue el Hospital de Bajío en México. Hoy día hay en total 86 iniciativas de hospitales en América Latina que están en distintas etapas. Ustedes pueden ver que hay en estudio hoy día 41 iniciativas. Se están licitando, o en etapa de licitación, 19 iniciativas. En etapa de construcción hay 11 proyectos que están construyéndose, y hay 15 proyectos que están siendo operados en América Latina a través de asociaciones pública-privadas. Y la pregunta es, aquí tenemos una muestra solamente de 5 países más Trinidad y Tobago, pero esto que está acá, ¿no es cierto?, a la luz de lo que les comentaba anteriormente, de generar innovaciones que complementen, ¿no es cierto?, los mecanismos tradicionales de inversión, las asociaciones pública-privadas se vuelven hoy día un elemento central para poder gestionar y financiar proyectos de hospitales en largo plazo. Este es un ejemplo del caso chileno. Hoy día en Chile hay un programa de 18 hospitales por APP, y están básicamente organizados en función de un cronograma hasta el segundo semestre del año 2022. En los próximos meses se lanza el primer paquete de 3 hospitales y así sucesivamente se espera, ¿no es cierto?, satisfacer la oferta de infraestructura hospitalaria y de operación de hospitales que se requiere, ¿no es cierto?, para los próximos años a través de este mecanismo de contratación.
Este es un proyecto importante de alta especialidad y alta complejidad que se está desarrollando en Perú, en la ciudad de Piura, al norte de Perú. Es un hospital a 20 años de concesión, con un número de camas de 324 y con una población atendida objetivo de 1 millón de personas. Se espera este proyecto sacarlo al mercado en el mes de febrero del próximo año. Y conjuntamente con el hospital de Chimbote, que está también en el norte de Perú, a aproximadamente 500 kilómetros de la ciudad de Lima, y este es un poco más pequeño, sin embargo también incorpora un policlínico adosado a este hospital. Estos son dos tipologías de proyectos que están siendo hoy día implementadas y estructuradas en América Latina. Y están básicamente orientados precisamente a incorporar dentro de sus servicios laboratorios, imágenes y también hemodiálisis, que es súper importante por el tema del COVID-19. ¿Cuáles son los modelos que se estudian en general en América Latina y a nivel internacional para poder estructurarlos como una APP? Y aparecen el modelo 1, el modelo 2 y hasta el modelo 5, se conocen como modelos de bata gris, bata verde y bata blanca, ¿ya? El modelo de bata gris más simple que hay es un poco parecido a lo que planteaba Martínez. Es un diseño, construcción y financiamiento de la instalación de infraestructura y se paga en cuotas en el tiempo, en pago diferido en el tiempo. El segundo modelo de bata gris incorpora algunos servicios de bata gris como mantenimiento, como tecnología al hospital. El modelo 3 le va agregando cada vez más servicios hasta llegar a un modelo 4 donde se agregan servicios clínicos, principalmente de hemodiálisis, imágenes y también laboratorio. Y el modelo 5 se conoce como modelo de bata blanca, donde tiene todos los servicios hospitalarios incluidos, que es un modelo importante, que lo tiene muy presente y muy desarrollado España. En América Latina se está trabajando básicamente con el modelo 3 y el modelo 4. El modelo chileno, el modelo brasileño tienen, ¿no es cierto?, bata gris, y el modelo peruano ahora se está implementando a través de esquemas de bata verde, donde se incorporan los servicios de imágenes y laboratorio. Y la gran pregunta es cómo seleccionar, ¿no es cierto?, cuándo un proyecto puede ser desarrollado a través de APP y cuándo un proyecto puede ser desarrollado a través de obra pública tradicional, dejando un poco por fuera todos los temas ideológicos que son importantes también en este tipo de proyectos, al igual que en el caso de agua. Pero si uno deja constante ese tema y técnicamente analiza cuál es el modelo más conveniente para un país, hay técnica, hay metodología, ¿no es cierto?, para poder saber cuándo conviene y cuándo no conviene realizarlo. Uno de ellos, que escribe bastante sobre esto y por el cual le dieron el premio Nobel de Economía, básicamente Oliver Hart dice que la elección entre un modelo APP versus un modelo de obra pública tradicional, en el caso de hospitales, va a depender, ¿no es cierto?, de cuán difícil o cuán fácil es escribir contratos de largo plazo, ¿no es cierto?, orientados a servicios, versus contratos orientados a la provisión de infraestructura. Y él desarrolla todo un modelo que demuestra que hay ciertos sectores, como por ejemplo hospitales, por ejemplo cárceles, por ejemplo escuelas, en los cuales la asociación pública-privada, la escritura del contrato de asociación pública-privada, tiende a ser mucho más eficiente que escribir el mismo contrato y desarrollarlo a través de la modalidad de obra pública tradicional, cuando se enfatiza la provisión de infraestructura, porque este tipo de infraestructura, más que el ladrillo, más que el cemento, lo importante son los servicios que este tipo de infraestructura puede ofrecer a la comunidad. Y las metodologías que se han desarrollado en América Latina para poder evaluar la conveniencia de un esquema u otro, se denomina análisis de costo-beneficio integral y secuencial. Primero se analiza si el proyecto es bueno para el país, si es costo eficiente desarrollarlo, un hospital. Después se realiza un análisis de elegibilidad, donde a través de una serie de preguntas estandarizadas se analiza el grado de apropiabilidad que tiene el proyecto para ser desarrollado a través de esta modalidad. Posteriormente se realiza un análisis de valor por dinero, donde se cuantifican precisamente los riesgos del proyecto, se hace la modelación financiera del proyecto versus cuánto cuesta desarrollarlo cuantitativamente a través de un enfoque de obra pública tradicional, y cuánto le cuesta al gobierno
desarrollarlo a través de una asociación pública-privada. Y finalmente se termina con una metodología cualitativa de valor por dinero, donde se combina la parte cuantitativa, es decir, la valoración de los riesgos y de los mecanismos de pago, con aspectos cualitativos como calidad del servicio principalmente, oportunidad, aspectos políticos, y ahí se pueden introducir algunos elementos de ideología y poder básicamente determinar finalmente cómo desarrollar estas inversiones. En el caso de Paraguay, si uno revisa estas 4 etapas, ¿no es cierto?, está disponible, ¿no es cierto?, en la Secretaría Técnica de Planificación, la guía práctica para la formulación y evaluación de proyectos de participación pública-privada en hospitales. La desarrolló ICONS ATN junto con una empresa que se llama CSI Uruguaya el año 2015. También nosotros desarrollamos la metodología de análisis de elegibilidad, que básicamente es una metodología para desarrollar estos proyectos en etapas tempranas. Y también está la guía práctica para la elaboración del comparador público-privado. Es decir, este análisis costo-beneficio secuencial e integral está hoy día disponible, junto con algunos manuales adicionales que ha producido el Ministerio de Hacienda en Paraguay. Está la metodología preparada y también disponibles para poder ser utilizadas, ¿no es cierto?, y poder analizar técnicamente cuándo conviene desarrollar hospitales a través de participación pública-privada, que se llama en Paraguay, o hacerlo a través de los mecanismos tradicionales de contratación, que tienen todos los problemas que veíamos anteriormente en el primer ejemplo con el caso de Mérida. Hay sobrecosto, hay sobreplazo, los equipamientos y las reposiciones de equipo no están disponibles cuando tienen que estar, faltan insumos productivos, faltan médicos, ¿no es cierto?, en los esquemas tradicionales, en todos nuestros países en América Latina, y este caso de las asociaciones públicas-privadas tiende a solucionar ese problema. Y la gran pregunta es, bueno, ¿cuánto cuesta esto? Es maravilloso hacer APP y hospitales bonitos y sustentables en el tiempo, pero ¿cuánto cuesta? Y aquí la pregunta, ¿no es cierto?, es poder evaluar efectivamente el costo de hacerlo a través de un mecanismo tradicional o el costo de hacerlo a través de un mecanismo de participación pública-privada. Y estas metodologías que están acá permiten, ¿no es cierto?, resolver esa pregunta. Vamos a ver después rápidamente el esquema. El valor por dinero es una metodología importante que se usa en América Latina. En la mayoría de los países tienen su legislación y sus reglamentos y sus metodologías para poder determinar cuantitativamente cuánto cuesta una opción u otra. No voy a entrar al detalle, pero sí a la intuición. Por una parte, se valoriza el costo del proyecto, incluyendo también el costo de los riesgos que significa y la calidad del servicio que significa desarrollar el proyecto a través de una modalidad de contratación pública tradicional, y se calcula el costo total de la obra pública tradicional o la modalidad de contratación tradicional, que es la barra negra que ustedes ven en la imagen. Y se compara eso con lo que le costaría al gobierno realizar pagos diferidos en el tiempo al sector privado, ¿no es cierto? También el gobierno se queda con algunos riesgos, no transfiere todos los riesgos, también hay un costo de administración, temas de impuestos, y básicamente hay un costo de APP, y la diferencia entre los dos costos es lo rojo que aparece ahí, que es el valor por dinero cuantitativo. Esta misma metodología está disponible dentro del manual que le acabo de presentar para el caso de Paraguay, y acá lo importante, más allá de las fórmulas matemáticas y los esquemas diagramados que aparecen ahí, lo importante es comparar básicamente manzanas con manzanas y no manzanas con peras, en el sentido de que tenemos que comparar exactamente lo que queremos comparar. Efectivamente, el sector privado tiene un costo financiero mayor que el sector público, pero ese no es el único costo. Por otro lado, el sector público se queda con mucho riesgo, con mucha ineficiencia, que también tienen que ser valoradas para poder comparar, como les digo, manzanas con manzanas. Y eso es lo que trata de hacer la metodología del comparador público-privado, que determina cuantitativamente el valor por dinero. La estructura de una transacción le voy a presentar básicamente en hospitales, el caso de Perú. Por ley, los trabajadores tienen que cotizar, ¿no es cierto?, en el seguro de salud un 9%. Este seguro de salud, ¿no es cierto?, se ingresa los recursos a un banco, al Banco de la Nación en Perú,
y ese banco genera un fideicomiso por instrucciones de salud, que es la institución encargada de administrar ese 9% y proveer servicios de salud como entidad aseguradora nacional. El 12% de los recursos que ingresan quedan en el fideicomiso, y ese fideicomiso permite, ¿no es cierto?, hacer pago a la inversión, pago a los servicios y pagos variables también a los servicios, a aquellos que dependen del volumen. Salud firma un contrato entonces con esta sociedad gestora, teniendo presente que hay un fideicomiso que va a respaldar estos pagos. Arantxa lo mostraba anteriormente para el caso de la planta de tratamiento, en el caso peruano con el Ministerio de Vivienda. Este caso, el fideicomiso se hace con Salud, que es la institución pública aseguradora. La sociedad gestora generalmente tiene un esquema de leverage de 20-80, con eso que está ahí firma contratos con un constructor, con un proveedor de equipo y con un operador de servicio, de bata gris, que son básicamente lavandería, alimentación, vigilancia, gestión de residuos, esterilización, ¿no es cierto? Y también servicios de bata verde, hemodiálisis, laboratorio clínico, imagenología y logística. Eso hace que se estructure, ¿no es cierto?, un proyecto de inversión a través de asociaciones públicas-privadas a 20 años, 3 años de construcción y 17 años de operación para los servicios de bata gris y servicios de bata verde, y esto es muy bancable en el mercado local y también en los mercados internacionales. Donde un elemento central es el mecanismo de pago. Martín mostraba la presencia de los certificados de reconocimiento de obligaciones de pago, los CROP, en Paraguay. Es una modalidad muy interesante de diseño, construcción y financiamiento. Ese mecanismo de pago también se puede ocupar en hospitales. De hecho, en el caso peruano se han ocupado en 2 hospitales, pero también se pueden ocupar algunos otros mecanismos de pago asociados a la disponibilidad del servicio principalmente. El mecanismo de pago es central en lo que es la definición de un esquema de asociación pública-privada en hospitales, porque es la forma como se remunera al sector privado en este tipo de infraestructura y servicios. Se remunera por desempeño, se remunera por disponibilidad y se remunera por uso efectivo que hagan la entidad contratante de las instalaciones. Y siempre en este tipo de servicios hospitalarios hay una cantidad que depende del volumen, número de exámenes de laboratorio, número de imágenes de escáner, alimentación en los hospitales, mucho que depende del volumen de pacientes que se atienden en el hospital, pero otros servicios que son más fijos, ¿no es cierto? Y por lo tanto el mecanismo de pago tiene que dar cuenta de que hay servicios fijos y variables, y también hay una remuneración a la inversión. No voy a entrar al detalle de la experiencia de cada uno de los países, pero esta slide sintetiza, ¿no es cierto?, lo que cada uno de los países tiene como mecanismo de pago, cuáles son las deducciones que se hacen en los mecanismos de pago y cuáles son la moneda por la cual se paga, la periodicidad y el tipo de reajuste que se hacen en los pagos. Entonces, este es un esquema, aquí está presentado para algunos países y aquí se agrega también Canadá y Australia. En el caso chileno, hay al día de hoy 4 hospitales que están concesionados, funcionando, operando. Ahí pueden ver ustedes el número de empresas que participaron en las licitaciones y también cómo fue básicamente el subsidio que se le entregó a la construcción y a la operación de estos hospitales. Uno de ellos es el Hospital de Antofagasta, un hospital muy importante en la zona norte del país, donde hay un contrato del gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Salud con una concesionaria que tiene un 70% de propiedad de SACIR, la empresa española que todos conocen, ustedes la conocen muy bien en Paraguay, y con Dominion, que es otra empresa española para la parte de operación. Esta empresa se financió en el corto plazo la construcción a través de crédito con 4 bancos importantes, Itaú, Santander, Consorcio y BCI, y posteriormente, cuando una vez estaba construido el hospital, se refinanció a través de bonos, ¿no es cierto?, en el mercado de capitales, con condiciones muy interesantes a través de fondos de pensiones. De alguna manera, los fondos de pensiones fueron los que refinanciaron la construcción, y hoy día los fondos de pensiones están financiando hospitales en Chile. Y eso es tremendamente importante desde el punto de vista de la economía política. Eso es lo que yo quería presentarles sobre el tema de APP de hospitales.
Excelente, muchísimas gracias, Sergio. Muy clara y muy acertada tu presentación. Ahora pues vamos a iniciar la sesión de preguntas. Entonces los dejo ahora con Martín y Arantxa y Sergio. Adelante, gracias. Bueno, yo me anoté algunas preguntas en aras del tiempo, que vamos a hacer una pregunta por cada uno de los ponentes. Les gustó mucho las presentaciones, muchos están pidiendo por las presentaciones. La de Sergio les pareció muy gráfica. Sergio, preguntan, por ejemplo, ¿qué tienen que hacer los gobiernos, la administración contratante, para evitar los elefantes blancos en la contratación pública? E inclusive si es un tema también del sector privado, ¿no? Pues básicamente, supongo que elefantes blancos se refieren a grandes inversiones, grandes esfuerzos fiscales que hacen los gobiernos por proyectos que finalmente terminan en fracasos o en infraestructura no tan necesaria para el sector de la población que se quiere beneficiar. Así que, Sergio, si podés comentar un poco de eso. Un primer mecanismo importante para evitar los elefantes blancos es precisamente hacer estudios en la lógica que yo acabo de presentar recién, particularmente lo que se llaman estudios de evaluación socioeconómica. La palabra socioeconómica no viene de redes sociales, sino que viene de sociedad, viene de país. Una evaluación económica para el país, una evaluación social para el país, donde se analizan, ¿no es cierto?, los usos de los recursos de la economía para cada uno de los sectores. En el caso de hospitales, hay que estudiar, ¿no es cierto?, los costos asociados y los beneficios asociados, y también hacer 3 optimizaciones. Uno, ¿cuándo es el momento adecuado a hacer la inversión?, que se llama momento óptimo. En segundo lugar, cuál es el tamaño óptimo del proyecto, y para eso se hacen sensibilizaciones para encontrar cuál es el tamaño más adecuado, la capacidad más adecuada que debe tener un hospital en función de la demanda actual y proyectada. Y en tercer lugar, en el caso de hospitales, es importante la localización del hospital, porque tiene que ver con los costos de transporte que los pacientes tienen que asumir para poder llegar al hospital. Ese es el primer gran estudio que se hace y que lo tiene también disponible en el Sistema Nacional de Inversiones Paraguay. Y el segundo, en el caso de ir a través de asociaciones públicas-privadas, hay un test de mercado. Los bancos no van a financiar, y los fondos de pensiones no van a financiar elefantes blancos. Hacen lo que se llama el Project Economics, ¿no es cierto? Ven si efectivamente tiene racionalidad económica el proyecto para que ellos puedan financiar. Y es muy difícil, diría yo, que el sector privado financie proyectos que son elefantes blancos. Generalmente los elefantes blancos tienden a ser financiados con presupuestos públicos por los gobiernos como obra pública tradicional, porque no hacen las evaluaciones sociales necesarias, y en segundo lugar porque como lo financia el sector público, lo fondea el sector público, no pasan el test de mercado. Las APP tienen la gracia de tener ambos mecanismos. Por un lado, tienen la exigencia de tener una evaluación socioeconómica objetiva, y en segundo lugar, cuando tienen que ir a buscar financiamiento, pasan este test de mercado a través de los bancos y o el mercado de capitales. Perfecto, gracias, Sergio. Sí, tal cual. Nadie va a financiar un proyecto que finalmente no tenga futuro y que pueda llegar a ser un fracaso, poniendo en riesgo el servicio de deuda, ¿no? Una pregunta para Arantxa que tiene que ver con las APPs de aguas, obviamente. Preguntan cómo hacer para que flote un proyecto de APP en Paraguay, en tratamiento de aguas, cuando las tarifas que pagan los usuarios son muy bajas. Básicamente hay 3 opciones y hay que analizar muy bien el estudio tarifario que existe a día de hoy. La opción más directa o más rápida, por ejemplo, es la que se da en Perú, que la entidad reguladora ve el impacto que el proyecto tendría en la tarifa global y propone un aumento proporcional a todos los usuarios de esa tarifa. Hay muchos otros sitios donde se ve que no es posible hacer ese aumento a todos los usuarios y hay un sector de la población que se deja fuera de ese aumento y lo que se hace es un subsidio cruzado a aquellos usuarios que pueden pagar más por el agua, normalmente clientes privados o clientes con otras posibilidades de pago, se les puede repercutir un aumento tarifario mayor que a gran parte de la población.
Y la tercera opción es lo que, por ejemplo, decidió hacer el gobierno mexicano con Banobras. Decidió financiar a fondo perdido una parte de esos proyectos para abaratar la tarifa. Lo que es muy importante y muchas veces no se hace, nosotros en los proyectos de agua que desarrollamos, siempre intentamos hacer lo que en inglés llamamos un willingness to pay, un saber realmente cuánto puede pagar el usuario por el agua. Y es chocante como en sitios como en Mombasa, en Kenia, o en Chennai, en India, sitios donde piensas que la gente no puede pagar un peso por el agua, si les aseguras un suministro de agua constante y seguro, es sorprendente lo que pueden y se comprometen a pagarlo. En Chennai, por ejemplo, beben agua desalada, que es un agua cara, y es un agua que se paga, y pagan usuarios con unas rentas muy bajas, pero que realmente, cuando el servicio es adecuado, se comprometen a pagarlo. Por lo tanto, una recomendación a los estados es no dar por hecho que la gente no quiere pagar por el agua. La gente no quiere pagar por el agua que no pueden beber del grifo, que tiene mala calidad y que no saben cuándo la van a tener. Si el servicio es estable y continuo, probablemente la capacidad y la disponibilidad de la gente para pagar el agua puede ser mucho mayor de lo que se piensa. Muchas gracias. Perfecto. Ahí un comentario nomás, que nosotros hablamos, tanto Arantxa como yo, del tema de iniciativas privadas, ¿no? Que inclusive el mismo gobierno está invitando a las empresas a que, de alguna manera, desarrollen proyectos en este segmento de tratamiento de aguas, tener en cuenta que la legislación de Paraguay tiene un artículo que establece que solamente se le puede pedir aportes pecuniarios o renuncia a ingresos pecuniarios al gobierno, o a la administración contratante, hasta un 10% del capital inicial. Entonces, eso obviamente que hace que, si va por la vía de la iniciativa privada, no por la iniciativa pública, pero si va por la iniciativa privada, por supuesto que presenta un desafío, ¿no? Hay que buscar, nosotros en el estudio Berkemeyer tenemos alguna interpretación que darle a esta norma, de manera de buscarle la vuelta y que no se traben todas las iniciativas privadas en este sector. Porque uno, si lo lee así preliminarmente, piensa que, bueno, entonces yo no le puedo pedir al proyecto nada más que tarifa de los usuarios para que el proyecto flote, salvo el 10%. Y en realidad no es tan así, hay que buscarle la vuelta por el lado del servicio que se presta y no del aporte pecuniario para la inversión inicial. O sea que hay que buscarle la vuelta y que eso no trabe, porque muchas personas, inclusive cuando ven esta cláusula o este artículo, directamente se frenan y no quieren desarrollar sus proyectos. Nosotros desde el estudio le hemos buscado un poco la vuelta. Y finalmente hay una pregunta para mí, gracias Marcelo Alaiz, quien pregunta por la tasa promedio de corte de endeudamiento de las APPs en Paraguay, duration, y cuánto respecto a la tasa de colocación de deuda externa del gobierno. Bueno, sobre el bono soberano, es lo último que preguntas, la tasa con la cual se está financiando Paraguay en bonos soberanos, este año se emitieron $1.000 millones de bonos soberanos en abril para el COVID-19, sobre todo para temas de salud, y se financió a 4,95%. En enero, porque generalmente en enero de todos los años hay una emisión, Paraguay es muy prolijo con la deuda pública y siempre trata de ser muy restrictivo con estas cuestiones y muy conservador respecto a aumentar su deuda, dado que tiene una ley de responsabilidad fiscal que no le permite aumentar el déficit fiscal por más de 1,5% del PBI, solo en casos excepcionales puede elevarse hasta el 3%. Por supuesto, este año con toda esta emisión de deuda a causa de la pandemia se traspasó ese umbral y vamos a cerrar el año, como les decía antes, probablemente entre un 6 y un 7% de déficit fiscal. Pero esta emisión de enero, que les decía que fue pre-pandemia, se emitió, fueron alrededor de $400 millones y fue por una tasa un poco menor, fue un 4,6%. Pero en general, el bono soberano se emite a largo plazo, más de 15 años, a tasas que rondan entre el 4 y el 4,5%. Ahora, respecto a la primera pregunta que me hacían, en las APPs, que en realidad hay una sola, pero si quieren para compararlo también con la llave de mano que financió su CAPEX, su inversión inicial, de forma parecida, con una emisión de bonos de proyecto en Nueva York, a través de estas normas de 144 ARGs,
Eso, la tasa de interés que se consiguió para estos proyectos rondó entre un 5 y un 5,2% en la emisión, en la colocación original. Después en mercado secundario hasta inclusive se fue reduciendo. Básicamente la diferencia que hay con el soberano, ese spread que son de 100 puntos básicos, en algún caso de 120 puntos básicos, se debe, por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver con los riesgos, y sobre todo con la jurisdicción, ¿no? Porque el bono soberano se dirime en caso de falta de pago en Nueva York, bajo ley extranjera. En cambio, estos proyectos de APP, o de llave en mano, no aplican ley extranjera, ¿no? Aplica ley local. Así que ese riesgo, si se quiere mayor, se traslada a la tasa, ¿no? También tiene que ver con que los bonos soberanos empiezan a pagar intereses de inmediato, y no así los bonos de proyecto, que tienen algún riesgo de performance, algún riesgo de terminación anticipada, pero en general ese es un poco el resumen de cómo están los bonos de proyecto, entre un 5 y un 5,3%, versus los bonos soberanos. Así que ahí estamos, Francisco. Excelente. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta por parte de ustedes, de la audiencia, pues quiero agradecer nuevamente a Martín, Arantxa, Sergio, por acompañarnos el día de hoy, por sus presentaciones. Y aprovecho la ocasión también para comentarles un poco lo que venimos haciendo en RDN Global. Estamos preparando ya un foro virtual, y que esto va a tener lugar el 2, 3 y 4 de septiembre. Estamos trabajando con 6 países de la región: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay, donde se van a realizar un conjunto de presentaciones tanto del sector público como del sector privado, e incluso va a haber un espacio para sostener reuniones uno a uno. Entonces, bueno, les agradezco si nos pueden acompañar, si pueden revisar la información. Ahí les dejo con la página web de este foro, latam.rdnglobal.com. Y también les dejo allí con nuestra página de LinkedIn para que por favor nos sigan y se mantengan en contacto y estén informados de todos nuestros próximos eventos. Y bueno, de mi parte, eso es todo por aquí. No sé si Martín, Arantxa o Sergio tienen algún comentario final. Nada por acá. Solamente desde aquí, desde Madrid, agradecerles a los organizadores la oportunidad. Gracias. Y que estamos deseando asistir a ese foro en septiembre y poder volver a visitar Latinoamérica. Sí, todos estamos muy ansiosos de bueno, esperar que este tiempo tan incierto pase y volvernos a ver y retomar nuestros eventos presenciales, que es pues lo que nos ha caracterizado siempre. Pero mientras tanto, bueno, estamos por aquí a la orden para asistirles, igual a la audiencia. Cualquier consulta pues nos pueden escribir, se pueden poner en contacto con cualquier idea de webinars y de espacios. Nosotros pues todas nuestras plataformas a la orden para ayudarles a promover sus proyectos y por supuesto, en estos momentos tan difíciles, apoyar tanto al sector privado como al sector público a difundir estas ideas. Bien, bueno, Bien. Gracias. Hasta luego, Martín, Arantxa, Sergio. Un saludo y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Y bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego a toda la audiencia, o buenos días según donde nos estén viendo. Hasta luego.